Buenas. Esta es una clase en la cual vamos a explicar derivadas, pero vamos a explicar la derivada de una función compuesta. No es el sentido de esta clase explicar lo que es una función compuesta, sino explicar cómo se derivan las funciones compuestas, y para eso se utiliza un procedimiento que se conoce como la regla de la cadena. Hay toda una explicación formal de la regla de la cadena. Acá vamos a explicar un método casi mental para la regla de la cadena, porque el objetivo es aprender a derivar, básicamente. Para eso recuerden que hay como 40 o 50 reglas de derivación. Nosotros pusimos acá 5, que son las que vamos a utilizar en estos ejemplos. Pero hagamos una pequeñísima referencia a lo que son las funciones compuestas. Supongamos que tenemos una función, acá tenemos una potencia y tenemos acá una función trigonométrica, f y g, ¿sí? Componer una función es hacer una función de otra función. Por ejemplo, si nosotros, esto se lee así, f compuesta con g de x, ¿qué sería f compuesta con g? Es hacer f de g de x. En lugar de poner f de x es f de g de x. Por lo tanto, si f de x es x cubo, f de g de x va a ser g de x al cubo, o sea, seno de x al cubo. Y esa es una función compuesta. Es como si seno de x estuviera adentro de x al cubo, ¿no? ¿Y qué sería g compuesta con f? G compuesta con f es hacer g de f de x. Si g de x es seno de x, g de f de x va a ser seno de x cubo. Entonces, la idea de una función compuesta es una función dentro de otra función, ¿sí? Y este es el modelo que vamos a utilizar para explicar la regla de la cadena. Es como si fueran una función por capas, ¿sí? Puede tener 2 capas, 3 capas, 4 capas, ¿sí? Por ejemplo, ya que tenemos esta, seno de x cubo, nosotros podemos suponer que esta es una función compuesta que tiene 2 capas. Una capa externa que sería la capa seno y una interna que tiene la potencia, ¿sí? Aquí tenemos una función compuesta que tiene 3 capas. La capa externa es seno, un poco más adentro tiene el logaritmo natural y un poco más adentro tiene raíz cuadrada de x. ¿Bien? Ahí están las 3 capas. Esta tiene 4 capas. La externa es la potencia a la cuarta, ¿sí? Un poco más adentro, seno, un poco más adentro, raíz, un poco más adentro, la potencia, ¿no? X cubo. Entonces, si miramos una función compuesta como una serie de capas de funciones, es muy fácil aprenderse la regla de la cadena. Vamos a hacer estos 3 ejemplos. Este es el primer video y vamos a hacer, bueno, los otros dos van a ver ejemplos un poco más complicados, ¿no? ¿Cómo se deriva, por ejemplo, la primera? A igual seno de x cubo. Entonces, la idea es hacer una esquemita que es más o menos así. Si esta función la imagino con 2 capas, yo tengo una capa interna, que sería la potencia, voy a poner potencia, el x cubo, y una capa externa, que tiene la función c, ¿sí? Las funciones se derivan desde afuera hacia adentro, y se deriva una sola capa por vez. Yo no puedo derivar 2 capas juntas, tengo que derivar una. Eso quiere decir que primero tengo que derivar seno y luego tengo que derivar la potencia. ¿Cómo se hace? Y'. Vamos a hacer el ejemplo y lo vamos a borrar, ¿sí? Porque no tenemos más espacio. Si primero derivamos seno, entonces yo tengo que suponer que esto es seno de x, ¿sí? La potencia no la tengo que ver porque solamente voy a derivar la trigonométrica. Así que para mí esto es seno de x, como si todo esto fuera una gran x, ¿eh? La derivada de seno de x es coseno de x. Entonces, al derivar la primera capa, va a quedar coseno de x, pero de esta x que yo me había imaginado, ¿sí? Coseno de x. Las capas se van vinculando las derivadas de cada capa por medio de multiplicaciones, ¿sí? Una vez que derivamos esa, ahora vamos a derivar la siguiente capa, que es la capa de la potencia. Solamente tengo que derivar la potencia, ahora debo derivar x cubo. Ya no voy a derivar seno, pues ya está derivado. Si derivo x cubo, la derivada de x cubo es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Y eso es todo, ¿sí?
Ahí terminó el primer ejemplo y esa es la primera derivada aplicando regla de la cadena. Vamos a hacer el segundo, pero tengo que borrar. Lo podemos hacer, voy a borrar aquí arriba, así que esto ya no lo vamos a usar. Borramos acá y vamos a poner b igual seno del logaritmo de la raíz cuadrada de x. Aquí tenemos tres capas. Entonces, la primera capa es la raíz cuadrada, vamos a hacer ese simbolito, ¿sí? La siguiente capa es el logaritmo natural, hacemos ese simbolito. La tercera capa es la función seno. Entonces aquí vamos a poner la derivada, y'. ¿Qué es lo primero que tenemos que derivar? La función seno. Pero si voy a derivar la función seno, y es lo único que voy a derivar ahora, entonces para mí esto es seno de x. Todo esto es como si fuera la x, y la derivada del seno es el coseno. Entonces va a quedar coseno de x, pero de esa x. Coseno del logaritmo de la raíz de x. ¿Bien? De la raíz cuadrada de x. Acuérdense que esto se va encadenando, acuérdense, con multiplicaciones. La siguiente es logaritmo, así que ahora solamente veo aquí logaritmo de x, como si todo eso fuera una x, logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x es, logaritmo natural de x es 1 sobre x. Sería 1 sobre eso que estoy mirando como una x, 1 sobre raíz de x, por, y ahora vamos a derivar la raíz, que es lo último que nos queda, la derivada de la raíz de x, porque el resto ya se derivó. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Ahí sí tengo una x de verdad. 1 sobre 2 raíz de x. Por supuesto que estas dos raíces se pueden multiplicar y se elevan al cuadrado, y el cuadrado se simplifica con la raíz, pero no es el sentido de esta clase hacer el álgebra luego de la derivada, simplemente aprender a derivar. Así que la vamos a dejar ahí, la derivada, porque así se entiende claramente la regla de la cadena. Nos queda el último de la primera clase. Vamos a borrar acá, borramos aquí y vamos a hacer el C. Acá. El C es, bueno, no lo voy a copiar de vuelta, ya lo tengo ahí, ¿sí? Hacemos el C. En el C tenemos 4 capas. La primera capa, ¿bien? La primera capa es la potencia, ¿sí? Potencia. La siguiente capa es la raíz. La siguiente capa es seno. Y la siguiente capa es la potencia otra vez. ¿Bien? Entonces, vamos a poner acá y' igual. Entonces vamos de afuera hacia adentro. Primero, la potencia. ¿Qué potencia? La potencia a la cuarta. O sea que esto que estamos viendo ahora, si solo vamos a mirar la potencia, es x a la cuarta. ¿Bien? Todo eso es una x ahora para nosotros. ¿Cómo se deriva? X a la cuarta, 4x cubo. Entonces tengo que poner 4 por toda esa x, aquí hay que ser prolijo, seno de la raíz de x cubo, ¿bien? 4x cubo. Ahí derivé solo la potencia. Luego de la potencia viene seno. Si voy a derivar seno, solamente veo seno de x, eso es una x para mí. Seno de x, la derivada de seno de x es coseno de x. Va a ser coseno de la raíz de x cubo. ¿Bien? Por, ahora tengo que derivar la raíz. ¿Sí? Si voy a derivar la raíz, aquí tengo que ver raíz de x. ¿Sí? Raíz de x, y la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. Y por último, si terminamos, la potencia. La potencia es x al cubo, y esa se deriva directamente como 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. ¿Bien? Parece que quedó medio torcido esto, pero bueno. Es difícil mantener la línea derecha desde acá. Bueno, eso es todo.
¿Sí? Esa es la derivada de la regla de la cadena utilizando el método mental que podríamos decir que supone a una función compuesta como una función formada por capas de funciones. En el segundo video vamos a hacer otros ejemplos, pero ya vamos a prescindir de este dibujo, porque la idea, mis queridos alumnos, es poder derivar sin tener que hacer el dibujo. Esa es la idea, porque ocupa mucho espacio. ¿Bien? Y en el tercero vamos a hacer las derivadas más complicadas. ¿Bien? Hasta luego.